Mira, hoy estoy a esto de escoger el camino de la violencia. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? ¿Viste que la encuesta que hice en Instagram casi gana el Nesquik al Colacao? Lo vi. Es que, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Reconocer que la segunda parte de Chicas Malas no es tan mala? ¿Decir que prefieres ir a trabajar en lugar de quedarte analizando el tono de blanco de tu pared? ¿Decirle a tu ex que quieres que le vaya todo bien y que realmente quieras que le vaya todo bien? Muy buenas, yo soy Yayo. Y yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast que empezó siendo una idea de mierda un día de borrachera y terminó siendo una idea de mierda un día de borrachera. ¡Hala! Ya estamos insultando como siempre. Pero si últimamente no parecemos tan mediocres como de costumbre. O sea, como si nos hubiese salido bien lo de fake it until you make it. Sí, la verdad que parece que somos un podcast serio y riguroso. Y que tenemos un gran equipo detrás. Sí, y que somos gente preparada y bien informada. Incluso que hicimos una gran inversión en medios audiovisuales. Sí, y parece que este podcast nos da una gran rentabilidad económica y altos niveles de prestigio social. Sí, o que nos estamos creyendo todo esto. Ya, también es verdad. Por cierto, ya que antes hablamos de Nesquik, leí que en 2017 salió una noticia que decía que un señor encontró 250 gramos de cocaína en un bote de Nesquik que encontró en un supermercado en Zaragoza. Ah, ahora entiendo tanto voto al Nesquik. Pues por supuestísimo. Y bueno, si quieres empezamos ya, porque este capítulo, ya os adelanto, que va a ser bien largo, para toda esa gente que se quejó de que los 2 últimos capítulos habían sido cortísimos y no sé qué, no sé cuánto. Pues toma por el culo. Es que son como una madre, que si sacas un 9 en un examen, nada te dice, pero ahora, como suspendas, ya te cae la bronca del siglo. Y chancletazo. Sí, absolutamente. Bueno, pues nuestros oyentes son así. No, a ver. Sí. Y nadie nos felicitó por ser tan constantes. Ni una sola felicitación por subir capítulo todos los días, al mismo día, a la misma hora. Ya, tampoco nadie nos felicitó por respirar oxígeno. Es que, escúchame, es nuestro trabajo, ser constantes. Una cosa es que no lo seamos y otra cosa es que ya nos tengan que felicitar por ellos. Bueno, ya... trabajo no remunerado. Por supuestísimo. Pero bueno, trabajo al fin y al cabo, sí. Quiero decirte. Y bueno, empezamos ya, que siempre nos enrollamos. Bueno, antes de nada, ¿conoces el país de las mamarrachas? No. Pues es un lugar maravilloso, lleno de diversión, fantasía y comentarios pasivo-agresivos que está en dirección opuesta al país de la piruleta y cuya reina se llama Celia Somoza. Y fue esta persona, es decir, la monarca del país de las mamarrachas, la que me recomendó el caso del que voy a hablar hoy. Así que agradecimientos a ella, que nunca le reconozco nada y además no es el primer caso que me recomienda. Bueno, para quien no lo sepa, Celia es una amiga de Yayo. Bueno, sí, exactamente. Que a ver, ya sé que todo Cristo conoce este caso, pero a mí ya sabes que se me hace bola el tema conocer crímenes. Un poco como a tiro de mantener la dignidad en espacios públicos. Qué gracioso. La verdad que soy hilarante. Pero bueno, yendo al grano, como bien veis en el título de este capítulo, voy a hablar del caso Dalia Negra. Vale. O lo que es lo mismo, Elizabeth Short, que es realmente el nombre de la protagonista de mi historia de hoy. Y puedes pensar que esto es un caso del año 2023 porque la verdad que esta chica tenía una vida bastante representativa de lo que viene siendo como nuestra generación. Porque era una chica que era camarera, o sea, trabajaba de camarera, pero en realidad se había preparado y formado para ser actriz. Y esa era como su vocación, si es que existe algo así y no es como una idea inventada para que no nos apetezca hacer un petit suisse cada vez que nos levantamos a las 7 de la mañana cobrando el sueldo mínimo interprofesional. Vale, entiendo. Pero no, en realidad este caso es del año 1947, o sea, es bastante viejo. Pero bueno, antes de nada vamos a poner un poquito de contexto que ya sabes que me encanta. Te encanta. Me encanta. Elizabeth nació en Boston, en Estados Unidos, en 1924 y tenía 4 hermanos, así que, bueno, en total eran pues 5 en casa, 5 mujeres, a mayores de la madre, por supuesto. Vale. Bueno, pues cuando Elizabeth tenía solo 6 años, le ocurrió su primera desgracia ya. Nacer, ya, nos pasa a todos. Yo tampoco se lo pedí a mis padres, y me lo hicieron, o sea, ¿por qué? ¿Por qué razón? Bueno, pregunto. Da igual, sí, no vamos a entrar en problemas.
Bueno, pues resulta que de repente encuentran el coche del padre debajo de un puente y él estaba completamente desaparecido, en lo que parecía indicar que había sido un suicidio. No sé por qué hago así, si luego voy a decir igualmente la palabra, pero bueno. Vale. Otra vez Petit Suisse, me va a empezar a entrar el hambre. Bueno, pues un día más te vuelves a equivocar, Coral. No te fijas en los detalles cuando hablo y claro, así te va en la vida después. Qué tontita. Yo había dicho, parece indicar que era un suicidio, por un motivo, y es que cuando Elizabeth cumplió 19 años, o sea, hacemos ya un salto temporal de 13 años, su padre de repente apareció de la nada, como si fuera Selena Gómez en Los Magos de Waverly Place. Oh, un padre apareciendo, parece como un unicornio en la vida de alguien. Es que increíble, para una Porque persona... se desaparecen, pero aparecer ya es raro. Fue a buscar tabaco, increíblemente lo encontró y volvió. Le llevó pues 13 años, bueno chica, pues igual se fue a un estanco a Tailandia andando. Claro. Pues te lleva un ratito llegar, la verdad. Sí, se entiende. En fin, vamos, que había fingido un suicidio porque en realidad quería ir a vivir su verdad sin su familia. Y bueno, como te puedes imaginar, la madre de Elizabeth, por lo que sea, no le perdonó jamás. Pero Elizabeth no solo perdonó al padre, sino que encima se fue a vivir con él a su puta casa en California. Porque claro, allí estaba Hollywood y recordemos que su sueño era pues, ser actriz. Bueno, a lo mejor también fue con esa finalidad, en Sí. plan, bueno, que sí quiero a mi padre, le voy a dar una oportunidad y encima me conviene. Sí, o sea, fue totalmente así, pero a ver, que soy yo y le digo, mira, es que ya puedes vivir en la mansión de, yo qué sé, ¿sabes lo que te quiero decir? De Paris Hilton. Por ejemplo, que yo no me voy a casa de ese señor. En la casa de los perros de Paris Hilton. Sería bien más grande que mi casa, Sí. que esta casa. Sí. Pero bueno, en 1943 llevaban ya un tiempo viviendo juntis y a Elizabeth pues no le estaba molando la experiencia, porque su padre, como buen cromañón, que supongo que sería en ese año, confundía tener una hija con tener una criada. Vale. Que le limpiara pues, toda su puta casa, le cocinara y demás. Y Elizabeth pues estaba otra movida, porque era adelantada a su tiempo. O yo me la quiero imaginar así. Yo me lo imagino así. Yo creo que sí. Ella quería ser la nueva Hannah Montana. Ella era madre, ella era todo lo bueno que tiene en esta vida. Solo que mucho antes de que existiera Hannah Montana, claro, ya me entiendes. Ya. Entonces mandó a paseo a su padre después de encontrar trabajo de camarera y se fue a vivir su verdad de pluriempleada. ¿Sabes? Vale, sí. La verdad de todo el mundo, en realidad. Sí. Pero resulta que hacia finales de 1943 fue detenida por la policía porque, bueno, pues le pillaron bebiendo alcohol y claro, aunque ella tenía 19 años, recordemos que en Estados Unidos la edad legal para beber son los 21 años. Sí. Que te son allí muy estrictos, ya sabes, salvo que quieras comprarte un rifle de 4 metros cuadrados de longitud Ya. y cometer un genocidio en tu instituto, que entonces todo... Ya, eso sí. Esa parte les mola, la de que bebas un cubatita de ron cola, pues no, se les hace bola. El cubata no, el rifle sí. Exactamente. Entonces la cosa es que después de esto la mandaron a casa de su madre otra vez. Porque claro, yo que sé, era menor, le dijeron, pasa para casa, ¿sabes? Y claro, Elizabeth no estaba dispuesta a ceder en su sueño de ser una superestrella como nosotros. Claro, yo la entiendo. Hombre, normal, es que... Así que poco después se mudó sola a Florida. Y allí fue, pues, recorriendo ciudades de forma aleatoria durante 3 años y encadenando trabajos de camarera y poco remunerados y estas historias todas. Mientras hacía castings y tal para entrar en el mundillo como del cine. Vale. ¿Sabes? Para sentirse, ya digo, Aida. Me cae súper bien. Ya en realidad siento que seríamos amigas. Pero a principios de 1946, ya acercándonos peligrosamente a la fecha en la que ocurren los acontecimientos heavies de esta historia, que por supuesto los hay, porque si no, quiero decirte, esto es un podcast de crímenes, no de, ¿sabes?, de palos y de piruletas. Elizabeth volvió a California para retomar una antigua relación que tenía por allí, y esa relación pues no funcionó, pero ya de paso que fue, pues se quedó por allí en Hollywood mientras seguía buscando trabajo de actriz. Vale, pues un año después, concretamente el 9 de enero de 1947, ahora atención porque ahora empieza lo heavy, a las 10 de la noche Elizabeth fue vista por última vez con vida en la entrada del hotel Cecil, o como se quiera pronunciar ese lugar. Que por cierto, este hotel debe de ser un poco maldito porque en 2013 desapareció allí una chica que se llama Elisa Lam, que igual algún día hablamos de ella. Así que por si acaso no voy a desvelar mucho de esa historia. Sí, no prometas nada. Exacto.
Bueno, como decía, Elizabeth fue vista allí con vida por última vez, ¿no? Porque el 15 de enero, o sea, casi una semana después, una señora aleatoria que caminaba por allí, por la calle, ¿sabes? Con su hija de 3 años, tan tranquila, de repente vio en un descampado de Leimer Park, que evidentemente busqué lo que era porque yo no sabía lo que era, y es como un distrito de Los Ángeles, como si te digo, yo qué sé, es que no se me ocurre, pero Casa del Campo, en Madrid, ¿sabes? Pues algo así. Vio lo que parecía ser un maniquí de lejos. Y sabemos cómo acaban las historias. Los maniquís. Que tienen maniquís de por medio, sí. Exactamente. Pero en realidad, por supuestísimo, no era un maniquí. Bueno, todo esto lo vio en un descampado que había por allí, ¿sabes? Ya digo, no era un maniquí. Un día veré un maniquí y pensaré que es otra cosa. Es que yo ya me da miedo entrar en Zara, ¿sabes? Ya. Que a ver si voy a encontrar allí todo cadáveres. Bueno, pues por supuestísimo, qué mal rollo. Era un cadáver y además estaba mutilado. Quiero decirte. Bueno, obviamente, y desnudo, que tampoco lo dije. Obviamente llamó a la policía al momento y cuando llegaron allí los investigadores, pues se dieron cuenta de que no había una sola gota de sangre en el lugar. Anda. Pero ni una, ¿eh? Y claro, era bastante imposible porque estamos hablando de un puto descampado. Quiero decir, que hay tierra por allí, no hay... ¿Sabes lo que te quiero decir? No... Claro, que no puedes limpiar. Claro, ¿cómo vas a limpiar la tierra? ¿Sabes? No es como si fuera el suelo que le echas lejía y punto. Sí, que no había ocurrido el asesinato en el descampado, entiendo. Efectivamente, los investigadores pues unieron cabos y lógicamente pensaron que el cadáver tuvo que ser asesinado e higienizado en otro sitio y después llevado allí a ese descampado. Y lo soltaron allí y punto, ¿no? ¿Y te acuerdas que te dije antes que Elizabeth fue detenida porque la pillaron bebiendo alcohol siendo una menor? Sí. Pues gracias a esa detención, al analizar las huellas del cadáver, claro, pudieron comprobar que efectivamente se trataba de ella, ¿no? De Elizabeth Short. Porque bueno, todo esto no lo había dicho, pero por si alguien tenía algún tipo de duda, evidentemente el cadáver del descampado era Elizabeth. Sí. Bueno, al parecer, el cuerpo de Elizabeth había sido seccionado por la mitad, a la altura de la cintura, concretamente, y le habían drenado absolutamente toda la sangre que tenía en el cuerpo. Por eso no pudieron encontrar nada de sangre en el descampado, porque es que no tenía ni una puta gota de sangre esta persona. Qué horror. Además tenía la cara cortada desde la comisura de los labios hasta las orejas, y le habían arrancado el bazo, el corazón y ambos intestinos. Es que este caso es terrible. Es que todo lo que le hacen. No, pues preparaos. Y por si fuera poco, también tenía mutilado el pezón izquierdo y la barriga cortada. Además de que tenía introducido en la vagina un trozo de su propia piel. O sea, como se tenía a sí misma introducida. O sea, me parece muy fuerte eso. La causa de la muerte, parece ser que fue como la asfixia, entre otras cosas, ¿no? Y tenía las piernas fracturadas por los golpes de un bate de béisbol y marcas en las muñecas y en los tobillos que indicaban que había sido maniatada y torturada durante 3 días. Pobre. O sea, terrible. Se supone que después llevaron sus restos al descampado y pues allí los colocaron de una forma un poco extraña porque tenía como las manos por encima de la cabeza y sus codos estaban en un ángulo recto perfecto, o sea, es como que estaba muy pensado, ¿sabes? Y en la escena del crimen hallaron las huellas de la suela del zapato del asesino y la marca de las ruedas del coche que usarían para transportar al cadáver hasta allí, ¿vale? Entiendo. Los neumáticos del coche. Exactamente. En el suelo. Además, y esto es importante, encontraron también una bolsa de cemento con restos de agua ensangrentada allí dentro. Por eso, es como la única sangre que encontraron por allí cerca. Que a todo esto, por cierto no te lo conté, su padre se negó en todo momento a reconocer el cadáver de Elizabeth. O sea, tuvo que ser la madre la que volara desde Boston hasta California para reconocer el cadáver. Qué horror. Que a ver, yo entiendo que evidentemente tiene que ser horrible reconocer el cadáver de tu hija, pero tan horrible es para el padre como para la madre. Hombre, no le hagas hacerse ese viaje, porque en realidad estás allí y cuanto antes se sepa que es ella, antes empiezan a investigar. Claro, y además, jolín, no sé si sabes... O sea, no sé si tienes ubicados en dónde están esas ciudades, pero puede ser un vuelo de, yo qué sé, 10 horas. No está a tomar por el culo. Está casi más cerca Boston de España que de California. Ya. Bueno, en fin, o sea, una gentuza el padre. Porque encima de que desapareces 13 años, que mínimo, ¿sabes? Porque encima para la madre aún sería peor, porque al fin y al cabo tú no viviste la adolescencia y la infancia de la niña, que te piraste cuando tenía 6 y volviste cuando tenía 19. Pero la madre, jolín, evidentemente...
la tiene que querer más que el padre, porque vivió con ella 20 y pico años de su vida. Sí, pero ya no es eso, no le hagas a la madre pasar por ese viaje. Ya, en fin. Bueno, después del descubrimiento del cadáver, por supuesto, la ciudad entera se quedó flipando y como el tema de todas las conversaciones era ese, ¿no? Durante varios días, incluso en los medios de comunicación. De hecho, fueron los propios medios los que le pusieron el nombre de Dalia Negra a Elizabeth, bueno, al caso, vaya, porque parece ser que hacía unos días se había estrenado una película que se llamaba La Dalia Azul, que trataba de una desaparecida que acaba siendo asesinada y que era una mujer joven, además. Que claro, en realidad era muy similar a lo que le había pasado a Elizabeth. Y eso sumado a que ella todo el rato vestía de negro, bueno, pues dijeron, nada, pues la Dalia Negra. O sea, quiero decirte, todo esto se lo inventaron los medios de comunicación. Ya. Y bueno, por supuesto, estos medios se volvieron absolutamente locos con el caso y no hacían más que entorpecer la labor, ¿no? El trabajo de la policía. Porque, bueno, se inventaban de repente información o hacían caso a supuestas pruebas de gente que en realidad estaba haciendo un inventing como una catedral de grande. ¿Sabes? En plan, me refiero a gente que quería llamar simplemente la atención. Decían, pues yo qué sé, yo la pillé fumando 45 porros. Y ponían titular, Elizabeth, la Dalia Negra, fumó 45 porros. Entonces, claro, la policía investigaba, igual fue algo de drogas. Y no, la tía no había fumado 45 porros en su vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues así todo el rato, pero todo el rato, ¿eh? Pero es que, claro, cuanto más inventaban, más famoso se hacía el caso y más periódicos, revistas y demás vendían. O sea, la fama en este caso llegó a tal punto que hasta los hoteles de Los Ángeles empezaron a servir cócteles llamados Dalia Negra, que estaban hechos con vodka y licor de frambuesa, si mal no recuerdo, sí, como para simular la sangre y tal, y que tenía un sabor así como amargo, como se presuponía que había sido la muerte de Elizabeth. O sea, la gente de verdad ya no saben qué hacer para llamar la atención. Esto en los hoteles, que me parece fuertísimo. En fin. Sí. Un día más en Estados Unidos, siendo el peor país del mundo, sin ser ellos nada conscientes de ese hecho. Vale, y te preguntarás, ¿quién coño es el asesino de Elizabeth? Sí, lo peor es que creo que sé cómo acaba este caso. Creo que vas acertada. Pues atención, porque a partir de ahora se van a empezar a saber cositas del autor de este crimen. Resulta que el asesino de Elizabeth no estaba nada contento porque, a pesar de que te estoy diciendo que el caso, bueno, como que se hizo mazo de famoso y tal, no se volvió famoso por arte de magia de un día para otro. Piensa que de aquellas no había redes sociales ni nada así como para viralizar las cosas tan rápido, ¿no? Como ahora me refiero. Entonces, el hecho de que tardaran en hacerse famoso molestó muchísimo al asesino, porque él, ante todo, quería sentirse protagonista y no le estaban dejando disfrutar de su momento. Así que el 23 de enero de 1947, o sea, en realidad pocos días después de que se encontrara el cadáver de Elizabeth, creo que 9 días o algo así, el asesino llamó al editor de un periódico random de Los Ángeles para decirle que estaba preocupado porque no estaban siguiendo bien la noticia de la Dalia Negra. O sea, hola. Llamó él para decir eso. En plan, mira, soy el asesino. Bueno, pues en vez de llamar, que hiciese como el asesino de la baraja y que fuese directamente a la comisaría y dijese, soy yo. Molaba. Estáis haciendo muy mal vuestro trabajo, ineficacia policial, hola, estoy aquí, ya está. Yo lo pensé, cuando estaba leyendo este caso lo pensé, dije, Dios, en realidad como el asesino de la baraja, que también fue una cosa similar, solo que él se presentó allí. ¿Mejor? Bien mejor. Bien, vale. Y bueno, el caso es que le dijo que pronto le enviaría cositas al editor de tal, ¿no? Bueno, pues al día siguiente llegó al periódico un paquete que contenía el certificado de nacimiento de Elizabeth. Oh, Dios. Y mogollón de fotos, tarjetas y una agenda que llevaba en la tapa escrito un nombre, que era el de Mark Hansen. Entonces, bueno, vale. Y dirás, ¿who's that bitch? Claro. Bueno, pues este señor, Mark, era el dueño de un club nocturno de Los Ángeles y que, por supuesto, después de que el asesino mandara esta agenda en la que aparecía su nombre, pues se convirtió en el primer sospechoso al que investigó la policía. Claro. Por lo que sea. Bueno, pues este señor vio a Elizabeth el 8 de enero y el 9 habían hablado por teléfono, que recordarás que ese día fue el último día que se vio con vida a Elizabeth. Vale. Y bueno, al parecer ella se quedó como a dormir en casa de Mark y de su novia, porque eran, ¿sabes?, como colegas.
varias veces. Y de hecho, a pesar de que Mark tenía novia y que la novia era mazo de amiga de Elizabeth, pues parece ser que él intentó acostarse con Elizabeth varias veces. Y ella le dijo, o sea, pasó de su cara, básicamente. Muy bien, Elizabeth. Y a ver, ya sé que este no es un motivo como realista para asesinar a alguien, al menos para nosotros, pero bueno, si eres un tipo de persona que se siente como ofendida cuando la rechazan y tienes como carencias afectivas y eres más tóxica que el plutonio, entiendo que tú te sentirías identificada con esto, pues claro, entiendo que puede ser un motivo para asesinar a alguien. Vale, sí que podía ser un móvil. Exacto. Voy a obviar todos los insultos que me has hecho. Bueno, pues Mark también reconoció que la agenda era suya, pero que parece ser que ya no la usaba demasiado y tal, en plan, como que la usaba Elizabeth, pero que él ya pasando de esa agenda, pero que bueno, sí que era suya. Pero esto no se quedó así, porque a esa agenda le habían arrancado una hoja, que vete tú a saber lo que ponía en esa hoja. Vale, pues por supuesto todos los nombres masculinos que figuraban en las páginas de esa agenda fueron investigados y la mayoría contó que, bueno, pues como que habían salido con ella, pero que cuando se daban cuenta de que como que no tenía muchas ganas de mantener sexo con ellos, que pasaban y dejaban de quedar con ella. En plan, si no follas, puerta. Yo muy flipo. De hombre, sí. Yo flipo, de verdad, ¿eh? De hecho, en esa lista solo 3 habían mantenido relaciones sexuales con Elizabeth. Y el último había sido un tal Red Manley, que era un chico de 25 años, que era como comerciante, y que contó que la noche del 8 de enero la vio caminando por la calle sola y decidió pues parar su coche por allí y decirle, oye, ¿te apetece venirte conmigo? Y que ella le dijo que no tenía dónde ir y bueno, pues Red le dijo, nada, pues te invito a un motel. Y se fueron allí. Pero parece ser que estuvo con diarrea toda la noche, la pobre Elizabeth, y no mantuvieron relaciones sexuales esa noche. O sea, ellos ya se conocían, ¿eh? Vale. O sea, no es como que la encontró por la calle y la conoció en ese momento. No, ya la conocía y entonces por eso paró, en plan, que haces sola, ¿sabes? Sí, yo es que llegué a leer que Elizabeth no podía mantener relaciones sexuales porque tenía un defecto congénito. Exactamente, sí, y por eso... Claro, no mantenía relaciones sexuales con toda esa gente y por eso le decían, uy, no, si no vas a follar, pa' tu puta casa. Es que tiene sentido en realidad que fuese por alguna razón claro. de ese tipo o algo suyo, pues no sé, mental. También. Pero bueno, que era lo que decían, que tenía como los órganos reproductores muy poco desarrollados. Ya. Como... Sí, como de niña pequeña. Exacto. No sé si es verdad, pero bueno, yo lo dejo ahí. A ver, yo también lo leí, así que supongo que será eso. Bueno, según Red, no pasó nada entre ellos dos, pero al día siguiente llevó a Elizabeth a la estación de bus, de allí digo, a una estación de autobuses, porque Elizabeth quería dejar allí la maleta que tenía y dejarla en una consigna de estas que hay en las estaciones, ¿sabes? Vale, sí. Bueno, pues después de eso la llevó al Hotel Cecil, que es eso, claro, te estoy hablando del 9 de enero, y es el último sitio en donde se vio a Elizabeth con vida, claro. En el hall del Hotel Cecil el 9 de enero. Entonces, pues bueno, tal. Obviamente, después de que se descubriera eso, Red pasó a ser el principal sospechoso del asesinato de Elizabeth. Pero en realidad tenía una muy buena coartada para la noche del 9 de enero. O sea, porque claro, todo eso había ocurrido como por la mañana, pero a la noche él estaba con su novia y su novia además dijo, o sea, reconoció que estaba con él y todo. Y claro, la novia, recordemos, que le habían puesto los cuernos con, bueno, no se sabe exactamente, porque claro, él dice que no mantuvo relaciones sexuales. Da igual, pero, las intenciones estaban ahí. Exacto, con una amiga de ella. Entonces, quiero decir, si quisiera como incriminarle o tal, lo haría. Pero claro, no pudo porque efectivamente había pruebas y, ¿sabes? Y cosas que decían que efectivamente habían estado juntos esa noche, la del 9 de enero, que fue cuando desapareció supuestamente Elizabeth. Vale, pero yo no sabía que la novia de Red, que era amiga de Elizabeth. Eran muy buenas amigas. Vale. Además, Red pasó el detector de mentiras y le dieron el suero de la verdad. Y también lo pasó, que, no sé, esto me hizo gracia porque me recordó un poco a, no sé, el profesor Snape en Harry Potter dándole el suero, ¿sabes?, de la verdad a sus enemigos para saber si decían la verdad o no. El suero de la verdad. Yo flipo, la verdad. Sí. Bueno, mientras la policía pues estaba entretenida con toda esta peñita, ¿no? Pero el verdadero asesino seguía suelto, en realidad. Y
estaba cada vez más enfadado con la policía porque no estaban sabiendo resolver el caso. Y claro, él decía, ay Dios, es que no estoy siendo nada protagonista, que es lo que en realidad me merezco. Ya. Un poco lo que te pasa a ti todos los días de tu vida. De hecho, escribió varias cartas más al periódico este del que te había hablado, ¿sabes? El de Los Ángeles, en donde se autodenominaba el vengador de la Dalia Negra. Era un desubicado, no sé, un desubicado. Sí. Vale, pues ahora hagamos un pequeño salto temporal al 25 de enero de 1947, o sea, solo 2 días después en realidad. De repente, la policía encontró un bolso y un zapato de Elizabeth en un contenedor de basura aleatorio, en realidad. Se supo que eran de Elizabeth porque el propio Red reconoció tanto el zapato como el bolso. Y la cosa es que, claro, en ese momento la policía se dio cuenta de que iban como por detrás del asesino en todo momento, porque tú te acuerdas cuando te dije que Red había llevado a Elizabeth a una estación de autobuses, a que dejara allí una maleta, en una consigna y todo el rollo. Bueno, pues esa maleta no estaba en la consigna porque se la había llevado el asesino. Y cogió 2 prendas de la maleta y las tiró en un contenedor a propósito, como para, ¿sabes? Como para decir a la policía que sepáis que voy por delante vuestra y que yo sé perfectamente en qué lugares ha estado Elizabeth en todo momento y que pues tengo esta maleta y no la busquéis, que pues, la tengo yo, ¿sabes? Vale, sí. Como para llamar la atención. Todo rato llamar la atención. Y bueno, a tal punto la policía estaba completamente perdida. Los sospechosos eran ya como unos 22 y la policía asignada al caso eran ya 250 agentes distintos. Pero los hilos de la investigación estaban, bueno, pues como cada vez más enmarañados y difusos. Era muy difícil buscar por dónde tirar, ¿sabes? Y bueno, hubo más de 50 confesiones de hombres y mujeres distintos que pretendían atribuirse el crimen. En plan, no, soy yo. El que asesinó a Dalia Negra fui yo. ¿Ves? No soy la única a la que le gusta el protagonismo. No, claramente no. Pero ese protagonismo mal. Hombre, es que a ver, no sé. Cada vez que los medios daban el caso en su portada, la policía recibía muchísima información que, claro, no era capaz de procesar en realidad. Porque es que eran muchísimas personas hablando a la vez de, no, yo la vi en no sé dónde, o yo vi al asesino hacer esta cosa, o, ¿sabes? Cada vez que lo sacaban en portada, que igual era, yo qué sé, 3 veces a la semana. De hecho, parece ser que hubo muchas declaraciones de gente que igual sí que servían para algo, pero que nunca fueron escuchadas por la policía porque era una avalancha tal de información que no fueron capaces de gestionarla toda. Ya, es que a veces hay sobreinformación de todos los datos que la gente quiere dar y evidentemente es que tampoco puedes gestionar todo eso. Es que es imposible. Bueno, lo único que tenían claro es que Elizabeth había sido retenida durante 3 días en un lugar como apartado y oculto, tipo pues un sótano, por ejemplo, y que después de eso la habían asesinado y bueno, el rollo todo, ¿no? Llevarla al descampado, bla, bla, bla. Incluso se llegó a sospechar del padre de Elizabeth, que claro, recordemos que vivía por allí cerca, en California. Ay, claro. Lo que pasa es que hacía más de 3 años que no se veían. Ya, o sea, no tenía mucho sentido. Claro, no, estaba completamente descartado. Pero bueno, yo qué sé, la desesperación habló por sí sola ante la policía. Ya. Bueno, con el paso de los años, pues el caso como que empezó a enfriarse un poquito, porque es que no encontraban ninguna prueba nueva, ni, ¿sabes? Ni nada por donde tirar. Y dijeron, bueno, pues hasta que aparezca algo. Hasta que todo cambió en el año 1999. O sea, 52 años después. Madre mía. Vale, pues ahora entra en escena Steve Hodel, que es un detective de homicidios de Los Ángeles, que un día estaba ordenando pues, las pertenencias de su padre, que acababa de morir, y se encontró cositas. El nombre del padre, no os olvidéis, es George. Lo digo porque es el protagonista absolutísimo de esta historia de aquí en adelante. Vale. George. No te olvides. Bueno, entre objeto inútil y objeto inútil que supongo que encontraría, apareció de repente un álbum de fotos en donde había 2 imágenes de una mujer que como que no le querían sonar de nada. ¿Sabes? En plan, ¿quién es esta señora? Porque no la conozco. Es mi padre, el dueño de este álbum. Hasta que cayó en que se parecía muchísimo a Elizabeth, la Dalia Negra. Y entonces dijo, uy, qué sospechoso esto. ¿Sería mi padre el asesino de esta chiquita? A ver, me parece aventurarte un poco. Claro, es que dirás, ¿quién sospecha de su puto padre tan a la ligera cuando piensas en un asesinato? Sí. Bueno, pues resulta que este señor, o sea, George, era un turbio.
de toda la vida además. Nivel había violado a varias mujeres, le dio a Steve una infancia de mierda e incluso había sospechas de que había participado en algún que otro asesinato. Así que bueno, tenía sentido el pensamiento intrusivo que de repente tuvo Steve sobre su padre George. Sí, a ver, sí, que muchas veces generalizamos con los padres y a ver, hay seres de luz, que está mal eso. Sí. Pero claro, también para sospechar de tu padre de que es un asesino... Sí. Hay seres de luz y seres de tormenta. Claro. Y en este caso es lo segundo. Y claro, como Steve era un detective, pues empezó a investigar sobre el tema. Y buscó las cartas de su padre y las comparó con la letra que había enviado, ¿sabes? El asesino a los periódicos y todo el rollo, ¿sabes? Para ver si la caligrafía se correspondía. Envió todo esto al FBI, que bueno, a todo esto, no lo dije, pero se parecía un mogollón. La caligrafía de, ¿sabes? Del autor de... Bueno, de la persona que mandó todo eso a las revistas y a los periódicos y tal. Sí, del asesino. Y la de George. Vale. Entonces, quiero decir, de blanco y en botella. Y bueno, Steve envió todo esto al FBI y solicitó acceso a los archivos del caso de la Dalia Negra. Pero las primeras conclusiones de los peritos de reconocimiento facial y de los grafólogos no fueron concluyentes. O sea, claro, parecían como a simple vista, pero... estos señores no fueron capaces de decir, efectivamente son la misma persona, ¿sabes? Porque además también habrían pasado años, yo qué sé. Incluso la familia de Elizabeth llegó a negar que fuera ella la que aparecía en las fotos de George. Anda. Pero bueno, Steve siguió adelante con su movida, con su momento Perry el ornitorrinco y siguió descubriendo cositas. Por ejemplo, en la casa de George... encontró un recibo de compra de aquella época, que, ¿sabes? Quiero decir que tenía muchísimos años, por 10 bolsas de cemento. Uf. Eran bolsas del mismo tamaño y marca que las que encontraron, claro, en la escena del crimen, con todos aquellos restos de sangre. Y su teoría era que el asesino, es decir, su propio padre, George, había trasladado el cuerpo en una de esas bolsas. O sea, que las había usado para eso y por eso tenían agua como ensangrentada y todo el rollo, ¿no? Ya. Por otro lado, su padre, además, era cirujano, que este dato no lo dije, y tenía un consultorio súper cerca del Hotel Cecil, que es el hotel este bueno, donde te había dicho, sabes que habían visto por última vez a Elizabeth con vida. Sí. Y claro, en realidad, solo alguien con muchísimos conocimientos médicos habría sabido cortar ese cadáver, porque... Y drenar la sangre. Todo en general, porque claro, le quitaron los órganos, que bueno, ahí ya, a ver, puede quitarlo cualquiera, ¿no? Al final, pero es que el cadáver estaba cortado por la mitad de una forma muy especial, porque había sido seccionada, claro, tiene que atravesar la columna vertebral, y fue seccionada por un sitio en concreto en el que no hacía falta cortar hueso, porque lo hizo, ¿sabes? Supongo que por discos intervertebrales, que eso es como cartílago. Entonces lo cortó por ahí y así no tuvo que cortar hueso. Y sí, claro, que necesitas conocimientos médicos. Claro, ¿quién va a saber eso si no tienes, o sea, sin conocimiento médico ninguno, coges y cortas por donde cuadre y ya está, pero él sabía perfectamente dónde cortar. Vale, ya entiendo. Entonces, bueno, quiero decir que todo encajaba bastante bien, me refiero. Además, al parecer, los vecinos habían visto a un coche merodear por la zona unas horas antes de que apareciera el cuerpo de Elizabeth. En el descampado me refiero. ¿Y adivinas qué coche era el que merodeaba por allí? Exacto. Vale. El mismo modelo y el mismo color del coche que tenía el padre de Steve, es decir, de George. Ya. Además, George tenía como una mansión súper enorme en donde vivía él con su familia, pero justo esos días la familia se había ido de viaje y lo había dejado solo. Quiero decir, era la ocasión perfecta. Y cuando él se quedaba solo, organizaba como fiestas sexuales con jóvenes aspirantes a ser actrices que querían mezclarse como con la gente famosa y tal de Los Ángeles para meterse en el mundillo, ya sabes. Ya. Y además, esa casa tenía un sótano, lo cual cuadraba muchísimo con lo que, bueno, la policía había investigado que Elizabeth... Claro, estuvo encerrada 3 días, ¿no? En un sótano, un sitio como oculto de la gente y tal, ¿no? O sea, quiero decir, había muchísimas cosas que en realidad cuadraban, que fuera George. Que sí. Y bueno, por último, ya como dato súper específico, ¿te acuerdas de la posición esta extraña, con ángulos rectos y tal, en la que apareció el cadáver de Elizabeth? Sí. Pues se parecía mazo a un cuadro que se llama El Minotauro, del autor surrealista Man Ray. Y...
casualidades de la vida, este pintor, este señor, era muy, muy, muy amigo de George. O sea, a ver, Y ya para terminar de ser heavy, incluso hubo testigos de la época que afirmaron ver juntos a George y a Elizabeth el día de la desaparición de Elizabeth. Y que incluso, afirmaron que estaban saliendo juntos o que eran como amantes. A ver, más pruebas imposible. Yo, para mí, vamos, clarinete. Bueno, a raíz de esto, Steve, pues como que se puso en contacto con su media hermana mayor, Tamar, bueno, se llamaba Tamar, para saber un poquito más sobre su padre, porque bueno, al final este señor como que tenía muchas familias distintas, porque tuvo muchas esposas, muchos hijos, entonces, claro, cada hijo y cada familia había tenido como una, ¿sabes? Como una sensación distinta con él, como unas vivencias distintas, ¿no? Vale, sí. Pues resulta que esta chica, Tamar me refiero, había denunciado a George por abuso sexual cuando tenía 14 años y había declarado que, pues como que él había hecho participar en orgías y en cosas así. Dios. O sea, su propia hija. Ya, qué horror. Y encima a nivel judicial esto se quedó en nada porque George fue exonerado porque, no había pruebas, al final era su palabra contra la de él. Dios mío. Y otra cosa que le contó Tamar a Steve resultó ser clave en su investigación. Y es que de aquellas, cuando Tamar denunció a su padre, le pareció escuchar a los policías en la comisaría decir que ese señor que era sospechoso de la muerte de la Dalia Negra. O sea, en plan, mira, esta chica está denunciando aquí a este señor, que ¿te acuerdas de él? Es el que habíamos sospechado de él para tal... ¿Sabes? Como en ese plan. No seré yo juez del Tribunal Supremo, pero yo por mí lo condenaba. Hombre, es que no sé, Steve en ese momento evidentemente se le cayó todo el coño cuando le contó eso, porque dijo, a ver, es 1 más 1 no sé. Son 2, no 3. Sí. Y bueno, toda esta investigación de Steve, como que la volcó en un libro que se llamaba Historia Verdadera, El Vengador de la Dalia Negra, que fue publicado en el año 2003. Y bueno, este libro, por supuestísimo, fue súper exitoso. Publicó el libro porque la policía, recordemos, pasó bastante de su cara. Ya. Entonces dijo, pues lo publico en un libro y ya, que sea lo que tenga que ser. Y a raíz de la publicación del libro aparecieron como nuevas informaciones, porque un detective que de aquellas también había investigado sobre este caso, como que contó una cosa que el propio Steve no sabía, y es que ya de aquellas la policía había sospechado muchísimo de George, que ya sé que se lo dijo la hija, pero bueno, la hija se lo dijo en plan como, me pareció escuchar la comisaría... Pero es que realmente había informes de la policía sobre George, en plan que investigaron a George en su momento. Vale. Entonces, a ver, es evidente. Claro, parece ser que la policía tuvo como la mira puesta en 6 sospechosos y uno de ellos era George. En plan, tuvo como a 6 que dijeron, tiene que ser uno de estos. Ya. Y sí. Ya digo, uno de ellos era George. Pero no llegaron a saber... No, porque, no. Pero, a ver, les parecía sospechoso el tema todo este de que fuera médico y tal y cual, ¿no? Pero bueno, que a ver, en realidad lo que más les hizo sospechar no fue todo esto, sino una cosa muy heavy que pasó, y es que llegaron incluso a ponerle un micrófono dentro de la casa a este señor, a George, y le escucharon unas conversaciones un poco heavy, porque las voy a decir textualmente, decía... Date cuenta de que no había nada que pudiese hacer. Puse una almohada sobre su cabeza y la tapé con una sábana. Conseguí un taxi. Murió a las 12:59. Pensaron que había algo extraño. Bueno, ahora pueden haberlo descubierto. La maté. Y más adelante decía, suponiendo que matase a la Dalia Negra, no pueden demostrarlo ya. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. Dios. Y después de eso, se escuchaban como gritos de una mujer que estaba siendo como golpeada. Y después de eso, George decía, no dejes rastros, como si estuviese hablando con alguien, ¿sabes? Ya. O sea, qué horror. ¿Qué quiero decir? Que en realidad es heavy que escuches eso y que dejes la investigación así como sí, va. No, ya. Es raro, porque está casi reconociendo el crimen en esos audios. ¿Por qué no seguisteis tirando por ahí? Policía. Huele un poco a caca. Y además se sospechó de hasta 3 asesinatos que hizo este señor. O sea, por un lado el de la Dalia Negra, pero es que mayor otros 3. O sea, uno de ellos, la secretaria esa que dice, ya está muerta. Ya. Y bueno, el caso es que Steve ya tenía clarinete, que en realidad la policía tenía muchísimas pruebas de él, una vez descubrió esas grabaciones y tal. Ya. Pero que no les interesaba como tirar más del hilo de George, porque parece ser que
había abortos clandestinos en la clínica del padre y que enterraban a los bebés como en las afueras de la casa y tal. Incluso llevaron como perros en algún momento para ver si olían cadáveres y sí que los olían, ¿sabes? Era un poco extraño. Y esos abortos clandestinos lo hacían como con el permiso de la policía. Ah, vale. Entonces era como, mejor no vamos a tirar de este hilo, que se van a acabar descubriendo cositas. Para no meterse ellos en problemas. Exacto. También. Y bueno, después de esto, Steve en ningún momento dejó de recibir como pistas y movidas relacionadas con este caso. La última fue en el año 2018, que lo llamó la nieta de un informante del Departamento de Homicidios de Los Ángeles, que se llamaba Glenn, y que parece ser que, pues bueno, la nieta encontró unas cartas del abuelo en las que mencionaba a una persona que se llamaba G.H. Quiero decirte, un poco como lo de M. Rajoy, ¿quién será? ¿Quién será? Pues lo mismo. Y en esta carta decía, y cito textualmente, creo que Choate, o como se pronuncie, con Macaulay armaron esto para que G.H. no fuera identificado como el asesino de la Dalia Negra. Y dirás, ¿quién es esa gente? Bueno, pues Steve reconoció los nombres. Joe Choate, o como se pronuncie, era un fiscal de la ciudad y Kenneth Macaulay era un sargento de la época. Ah, vale. Y eran súper amigos de su padre, de George. Ya. Entonces, pues bueno, como que habrían conspirado para dejar caer las posibles pruebas que pudiesen incriminar a George. A ver, nunca lo sabremos, pero yo creo que es bastante evidente. Para mí, vamos, blanco y en botella. A ver, lo peor es que el asesino, fuese quien fuese, ya ha muerto. Entonces tampoco nunca cumplirá condena. No, claro, pero jolín, como mínimo saber la verdad de lo que pasó, ya, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, para mí, ya digo, está clarinete. Es que... Pero aunque lo sepas, ni siquiera se lo vas a hacer poder pagar, así que, pues mira. Ya, pero sí, mejor que el crimen estuviese resuelto, obviamente. Sí, porque bueno... no nos gustan sin resolver. No, y por si hay algún tipo de duda, no está resuelto. Madre mía. Bueno, pues a ver, si a lo largo de los años fueron llegando cosas, aún todavía puede llegar más información. Yo qué sé, se tardaron 52 años en que llegaran todas estas informaciones, pues pueden pasar otros 50, igual por fin se resuelve. Ya. Y bueno, hasta aquí mi caso de hoy. Fue largo, ¿eh? Hostia, yo ya avisé. Extensito. Yo ya avisé. Bueno, ahora me toca a mí, que el mío también es un poquillo largo, pero no me voy a enrollar tanto. A ver, es que el capítulo de hoy yo ya avisé de que iba a ser... Va a ir más allá de la hora, pero bueno. Pues nada, os lo voy a contar. Se trata del crimen del rol. Bueno, lo que os voy a contar a continuación es uno de los crímenes más impactantes en la historia de España. Ocurrió el 30 de abril de 1994 en Madrid. Ya casi han pasado 30 años de esta historia, que es totalmente verídica, pero bueno, ya verás cómo parece más ficción que realidad. Vale. Carlos Moreno tenía 53 años, era un empleado de la limpieza y estaba casado, dato importante, y tenía 3 hijos. Esa noche, al salir de trabajar, había ido a visitar, como hacía desde hacía 5 años, a una amiga suya, y amiga entre comillas, porque en realidad era su novia también. Su amante. Sí, bueno, pero era bastante oficial esto. Vale. Y bueno, era bastante importante el dato de que estuviese casado. La mujer se llamaba Modesta y vivía en el barrio de Manoteras. Y como solía hacer, pasó un rato con ella entre las 10 y las 12 de la noche. Y al irse de casa de la mujer, decidió volver en el Búho, que era el bus nocturno de Madrid. Vale. Y bueno, no lo conocía. Sí, era fin de mes y acababa de cobrar. Llevaba 60.000 pesetas, o sea, unos 360 euros actuales. Esto lo llevaba en un bolsillo escondido y llevaba 3.000 a la vista, por si le robaban o le atracaban en algún momento. O sea que esta persona tenía todo pensado. No, y era inteligente incluso. Claro. Y bueno, aún así, los días de cobro solía ir en taxi como para proteger el dinero todavía más. Pero bueno, esta vez cometió el mayor error de su vida, porque no fue en taxi. Y eran casi las 5 de la madrugada cuando el hombre se sentó a fumar un cigarrillo en una parada del bus en medio de la nada, esperando a este bus. Y de pronto vio cómo se le acercaban 2 jóvenes que enseguida empezaron a intimidarle. Le pidieron un cigarro y de pronto sacaron 2 cuchillos. Estos simularon que le estaban atracando, pero en realidad no les interesaba el dinero.
Enseguida empezaron a asestarle puñaladas por todo el cuerpo. Dios. Sí. Carlos era bajito y grande, pero sí que es verdad que era bastante fuerte. Entonces se resistió al ataque. Incluso mordió a uno de los chicos en un dedo y le arrancó parte del guante de látex que llevaba. Y le hizo perder un reloj que llevaba encima a uno de los asesinos. Bueno, o sea que por lo menos se defendió bien. Sí, paró varias puñaladas con las manos y aguantó cerca de 20 minutos, en los que los dos asesinos se ensañaron con él. Sí, imagínate. ¿Qué era eso? Pressing catch. No, es que es una locura. Bueno, al final lo degollaron y tiraron el cuerpo por un terraplén. Y bueno, celebraron el crimen sin ningún tipo de remordimiento. O sea, es que de verdad los detalles ya los verás, pero muy fuerte. Y bueno, volvieron a sus casas, que vivían en Chamartín, tiraron la ropa ensangrentada y esa noche durmieron plácidamente. Flipo. En fin, al día siguiente, en Manoteras, sobre las 9 de la mañana, un conductor de autobús se había también parado a fumar un cigarro y fue cuando descubrió el cuerpo de Carlos, en un barranco. Y a su lado estaba el trozo de látex del guante y un reloj, lo que habían dejado allí. Y sabían que no era de Carlos el reloj porque lo tenía en la muñeca. Y bueno, la escena era horrible. O sea, este hombre había sido apuñalado, degollado, destripado y estaba con la columna rota. Dios. Es que imagínate. Lo destrozaron. Sí. Y en el bolsillo del pantalón estaba el dinero. Entonces sabían que el móvil no había sido un robo. Claro, porque les daba igual, si no lo cogerían. También Claro. que poco inteligentes pudieron haber cogido algo, ¿sabes? Como Ya, para amagar. pero no les importaba, imagínate. Imagínate lo poco que les importaba robar. Y bueno, a pesar de las pruebas en la escena, que era un montón, había ADN, había de todo, la policía sí que es verdad que no podía saber quién había cometido el asesinato porque estas personas no estaban fichadas en ningún momento. Ya. Y solo sabían que eran dos porque las armas utilizadas eran diferentes, los cuchillos, como que uno era más pequeño y otro era más grande. Entonces, bueno, pasaron los meses y el crimen estaba sin resolver. Igual que el de otro hombre que había sido asesinado, como ves que cerquísima, como a 200 metros, unas semanas antes, y el cuerpo apareció con 70 puñaladas. Bueno, en realidad eran más, y sin ojos. Y claro, por eso los medios empezaron a hablar de si era un asesino en serio o no. Pero bueno, este caso nada que ver tenía con el de Carlos. Y luego más adelante se supo. ¿Cuál fue la razón por la que asesinaron a este pobre hombre que nada había hecho? Pues bien, esta vez tampoco te voy a dar muchos rodeos en el caso. Resulta que Javier Rosado Calvo, te pongo antecedentes, era un estudiante de química de 20 años, más o menos. Y era un niño pues muy delgadito, un poco enfermo, alérgico, que tenía bastantes problemas de estómago. Era muy introvertido, pero sí que era un estudiante modelo que cursaba cuarto de química. O sea, era muy buen estudiante, era muy brillante. Y leía muchísimos libros y pasaba de curso con el mínimo esfuerzo. Era un tío súper carismático y era capaz de ganarse como la admiración de todos los chavales. Especialmente de uno de ellos, quien era Félix Martínez, que tenía 17 años y estaba estudiando el bachillerato. Este chico era todo lo opuesto a Javier. ¿Por qué? Porque su familia era una familia súper desestructurada. Sus padres eran toxicómanos y habían muerto de sida. Entonces, bueno, sí, la verdad es que había sido muy duro. Y no tenía hermanos ni tampoco tenía mucho cariño. Y bueno, se habían conocido una tarde en un campo de fútbol de Chamartín en el que los dos vivían, allí cuando él tenía 17 años. Y bueno, cuando se conocieron, él había visto a un tío gritar nombres de personajes de juego de rol y Félix, como le gustaba mucho, se acercó a ver si tenía suerte y estaba jugando a esto. Pero no, simplemente estaba leyendo. Bueno, para quien no lo sepa, es un género de juegos que necesitan un tablero, unas fichas, unos dados y un máster, un maestro, y te inventas una historia con personajes y diferentes tramas. Y bueno, el chico de la grada, como ya sabemos, era Javier Rosado y lo que gritaba eran estrofas de unos libros de Lovecraft, un escritor del género de terror. Sí, y Javier no sabía jugar al rol, pero bueno, dio igual porque aquello hizo que tuviesen una súper conexión entre los dos y se hicieron inseparables. Bueno, Félix encontró ahí a Javier, a su maestro,
y el hermano que nunca había tenido. Javier, como ya te decía, era súper inteligente, pero el problema es que se sobrevaloraba demasiado. O sea, todos le parecían como unos mediocres a su lado. Ya, ¿hasta qué punto no era verdad? Bueno, y Félix fue el que realmente metió a Javier en los juegos de rol, porque Javier Rosado aprendió enseguida cómo funcionaba y le gustó la mecánica. Incluso Javier llegó a inventar un juego propio de rol, que se llamaba Razas. Y los dos se obsesionaron un montón con este juego. O sea, era como la visión del mundo de Javier. Vale, miedo. Sí. Puede meter miedo. Sí, eso. exacto. Y bueno, ellos pasaban días y días jugando. El objetivo principal de este juego era conquistar el mundo. En este caso había como una raza vencedora que sometía al resto de razas. Y a veces pues el juego iba de llevar barcos al puerto, otros de matar a una mujer imaginaria que había traicionado a su raza. Pero bueno. Ese juego tiene un nombre, se llama Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero al final el juego del tablero como que se les quedó pequeñito. Entonces Javier Rosado, el líder, decidió ir un paso más allá. Había llegado a un punto en el que quería pues, hacer fantasía, o sea, sus fantasías... Realidad, exacto. Y tenían que salir una noche por Madrid a matar. Bueno, pues como quien queda para tomarse unas palomitas. No, horrible. Y bueno, había varios chicos que también eran sus amigos y se juntaban con ellos y jugaban también a este juego. Y Félix le contó a sus compañeros, o sea, a sus amigos, el plan que tenía, pero estos lo interpretaron como que era una tontería. Ya, sí, por lo que sea, no pensaron que fueran a salir de verdad por Madrid a asesinar a gente. Exacto. Y bueno, como contaba al principio, ese 30 de abril, a la 1:30 de la madrugada, decidieron salir Félix y Javier de casa, con varios cuchillos, guantes de látex que Javier había robado del laboratorio de la universidad. O sea, horrible. Y eligieron el barrio de Manoteras por estar a las afueras y estar poco transitado por la noche. Y claro, la idea principal al principio de todo era matar a una mujer guapa. Al principio se cruzaron a 3 chicos, una chica, un adolescente, pero todos se le escapaban. También se encontraron con un hombre y con el que estuvieron ahí de charla. Pero bueno, llegó el búho y el hombre se marchó a su casa sin saber que había salvado su vida. Tío, o sea, ¿te imaginas después de enterarte? Sí, pensaría, aquellos simpáticos chicos que me daban conversación iban esta noche con la intención de matarme a sangre fría. Es que mucho ojo. Horrible. Y bueno, después vieron una anciana que salió a tirar la basura, pero también se le escapó por poco. Y bueno, más tarde vieron a una mujer, pero al ver que iba acompañada de un hombre, tampoco se atrevieron a elegirla. Y al poco rato, pues lo mismo, una pareja de novios. Y uno de ellos dijo, maldita manía de acompañar a las mujeres a sus casas. Es que de verdad, ¿qué cosas tiene la gente, eh? Por algo se acompañan. Exactamente. Bueno, y las horas pasaban, pero ellos necesitaban matar. Necesitaban que el reloj diese las 4 porque esa era la hora en la que las reglas del juego les permitían cambiar de víctima. Ya no se necesitaba una mujer, sino que cualquier persona valía. O sea, como que buscaban un prototipo determinado, pero a partir de esa hora... Todo cambiaba. Todo cambiaba, o sea, valía todo. Entonces, a las 4:15 encontraron al pobre Carlos. Y nada, más adelante se encontraron los diarios de los chicos y se explicaba cómo este le mete la mano en la boca para arrancarle las cuerdas vocales, como habías visto en una película. Dios. Si queréis podéis saltaros estos 10 segundos, porque son muy fuertes. Tendrías que haber avisado ya antes. Ya, pero bueno, Tarde. ya lo he dicho, no importa. Y bueno, Carlos se escapó y Félix le dio un puñetazo y cuando Carlos había mordido en el dedo a Javier, le aplastó un ojo. Dios. Javier a Carlos. Y también Javier escribió en su diario que Félix le pide que le mire cuando le saca las tripas al hombre. Dios. Es que es terrible. Qué barbaridad. Sí. Y bueno, como parte de su juego, Razas, Javier creó una tarjeta para Carlos y le llamó como nombre ficticio Benito. Le dio un 4 en carisma, un poder un 6 y un 8 en fuerza. O sea, es que de verdad... ¿Pero qué es eso? ¿El quién es quién? Como los Pokémon, es que de verdad muy triste. Y claro, es que no tenía nada que hacer este hombre con los 2 chicos. Y bueno, en el diario Javier también la policía encontró fragmentos en los que escribía: era espantoso, lo que tarda en morir un idiota. Llevamos casi un cuarto de hora machacándole y seguía intentando hacer ruidos. Qué asco de tío. Mi compañero me llamó la atención para decirme que le había sacado las tripas.
No, es que hay más. Es que esto es muy duro. O sea, también podéis saltaros un trocito de esto porque de verdad. Era gordito, rechoncho, con una cara de alucinado que apetecía golpear, barba de 3 días, una bolsita que parecía llevar ropa y una papeleta imaginaria que decía quiero morir. Es que me da muchísima pena, te lo juro. Ya, porque además imagínate esa persona que iba Tan tranquilo por tranquilo, su que no vida. tenía culpa de nada. Y que venía de cobrar seguramente un sueldo de mierda, ¿sabes? Exactamente. Y bueno, salimos a la 1:30. Habíamos estado afilando los cuchillos, preparando los guantes y cambiándonos, poniéndonos ropa vieja en previsión de que la que llevaríamos quedaría sucia. Quedamos en que yo me lanzaría desde detrás y agarraría a la víctima mientras él le debilitaba con un cuchillo de considerables proporciones. Bueno, en fin, y cosas así. Os leo un poco más, pero bueno. Al día siguiente reparé en las posibilidades de que nos pillase la policía. El reloj, el trozo de guante estaban en contra. Mi punto débil era también que él me había dejado lleno de heridas. Y bueno, mis sentimientos eran de paz y tranquilidad espiritual. Total, me daba la sensación de haber cumplido un deber, con una necesidad elemental que por fin era satisfecha. Y esta fue la única señal de arrepentimiento de Javier, que dijo, pobre hombre, no merecía lo que le pasó, fue una desgracia, ya que buscábamos adolescentes y no pobres obreros trabajadores. En fin, la vida es muy ruin. Es que eres... Flipo. No voy a decir lo que eres, de verdad. O sea, flipo. Bueno, pues no se quedó aquí la cosa, porque Javier planeó junto a Félix meses después repetir. Ah, no les pareció suficiente. No les gustó el juego. Bueno, Javier le contó todo esto a 3 amigos de 17 años con los que también jugaba razas, los que te decía antes, y con los que quería contar para el siguiente crimen. Entonces les llevó al descampado donde ocurrió todo y les contó el asesinato con todo lujo de detalles. La idea de Javier era asesinar muchas veces y salir otra vez a matar y hacerlo todo mejor que la primera. Pero no contaba Rosado, o sea, Javier Rosado, con que uno de estos amigos, Enrique, acabaría confesando lo que había escuchado al cura de su barrio. Sí, le contó al cura... La única persona normal, te diré. Sí, menos mal. Le contó al cura que Javier y Félix presumían de haber matado a Carlos y el cura le recomendó que se lo explicase a su padre y este denunció los hechos a la policía. Y tal vez sin eso tampoco nunca se hubiese resuelto el caso. En un programa sale un policía diciendo que fue el chico el que fue a la comisaría, pero bueno, la versión popular es que se lo contó al cura. Bueno, yo prefiero pensar que se lo contó al cura. Ya, me parece como más, no sé, cañí, más español. Sí. Y bueno, la policía, ¿qué hace? Pues cree bastante a este chico porque es que da datos bastante concretos. Y les empieza a seguir y les ve comprar guantes de látex, que ya me parece muy fuerte. Y Enrique, el chico que los delató, cuenta a la policía que quieren volver a matar y entonces los detienen. Y justo en ese momento salían con cuchillos y guantes. O sea que salían dispuestos a ello. Y bueno, ven que uno de los chicos efectivamente tiene un dedo vendado. O sea, más pruebas imposible. A ver, ya solo pillarlos así, con la declaración que había hecho su amigo y todo el rollo. Ya. Y fue un juicio súper mediático. O sea, fue el primero en Europa en el que se planteaba desde el punto de vista de la psiquiatría forense como la personalidad múltiple, que ya no se llama así, tiene otro nombre, pero bueno, para que se entienda un poco. Y fueron 2 psicólogas aportadas por la acusación las que desmontaron mediante varios test esta posibilidad y consideraban que tenía simplemente un perfil psicopático, o sea que mataba por placer, evidentemente. Y bueno, en el caso de Félix, este pidió perdón a las familias. Él era un niño y dijo que pensó que nunca lo llegarían a hacer. Pero bueno, a ver, habías participado de todo. No, y que ibas luego a volver a repetir, claro, exactamente. O sea, quiero decir, te arrepentías hasta cierto punto. Sí, eso es verdad. Bueno, y en el caso de Javier, al contrario, negó en todo momento su participación y durante todo el juicio mantuvo una postura altiva y prepotente. Estaba tomando notas o sonriendo al escuchar los testimonios. Y cuando lo defendían diciendo que estaba enfermo, hizo el signo de V con los dedos. O sea, el ridículo. Es que tenía un ego enorme. Y bueno, esto fue lo que le acabó en realidad traicionando, porque claro, se había delatado con sus colegas. Y en el juicio incluso se volvió a delatar porque rechazó estar loco o ser un psicópata y dijo que estaba en sus cabales y que él que había empuñado el más pequeño de los cuchillos. O sea, vale. Vale, pues muy bien. Todo cambia, Javier. Sí. Es que...
Y evidentemente se dictó sentencia y no estaba loco en ningún momento, simplemente se lo estaba haciendo. Y no tenía nada de doble personalidad, como decían, era consciente de sus acciones y simplemente Félix fue el tontito que necesitaba para llevar el crimen que quería. Ya. Sin móvil, además, y con completa alevosía, o sea, por el placer de matar, como te decía, por un juego, es que es muy triste. Y Javier fue condenado a 42 años de cárcel como autor y cerebro del crimen, y Félix, por ser menor de edad, a 12 años y 9 meses de reclusión menor. Bueno, el caso hizo odiar a todos los juegos de rol, pero evidentemente no tenía nada que ver con esto. De hecho, llegaron a decir que producían necrosis en el cerebro. Es que, de verdad, la gente es imbécil luego, ¿eh? Como, sí. Es que, bueno, sí, como con el asesino de la katana y todo eso. Sí, y la sentencia evidentemente dejó claro que los juegos no tenían nada que ver con eso. Y bueno, Félix fue el primero en salir a la calle y se integró en una fundación de ayuda para presos llamada Horizontes Abiertos. Estuvo conviviendo con los miembros de esta asociación y aseguró estar rehabilitado y estudió informática y se mudó a Alemania para borrarse del mapa, pero vivió varios años en Berlín y volvió a Madrid en el 2006, pero este chico vive en el anonimato, no tiene redes sociales y no tiene ningún tipo de propiedad a su nombre. Dios, claro, ¿y qué edad tiene hoy en día? No se sabe, no lo sé. Bueno. O sea, habría que calcular. 1977 me parece que nació en ese año. Sí. Vale. Sí, y tendrá, bueno, yo que sé, 50 años o por ahí. Y Javier Rosado tampoco llegó a cumplir los 42 años de condena. O sea, cumplió 14 y salió a los 34. Y en la cárcel se sabe que aprovechó un montón el tiempo e hizo historia, porque se convirtió en el primer preso de España en sacarse 3 carreras durante su reclusión. Y su buen comportamiento y las clases de matemáticas que le daba a los compañeros le ayudaron un montón a reducir esta condena. Salió en libertad en 2008. Y bueno, eso. Y también este chico está desaparecido. Son muchos los que dicen que volvieron a ser amigos y que juegan a juegos de mesa, su juego de rol favorito de razas. Pero bueno. Pero sin matar a gente. Esto sí, pero esto, claro, es un mito. Que o no sé si queremos pensar. O sea, ya cada uno elige la realidad que quiere creer. Bueno, pues el crimen del rol tiene la importancia por muchas razones, porque fue el primer juicio en España en el que se planteó desde el punto de vista de la psiquiatría forense la personalidad múltiple, y decían que tenía hasta 40 personalidades. Dios. Y bueno, si hubiese sido por los psiquiatras que evaluaron el caso, a lo mejor nunca hubiese llegado a entrar en la cárcel y hubiese estado encerrado en un centro psiquiátrico de por vida. Ya. Entonces, de esta manera, él tuvo suerte porque cumplió 12 años. Ya. A lo mejor de la otra forma no hubiese llegado a salir. Y bueno, también fue un caso muy relevante por cómo lo trataron los medios, porque criminalizaron todos los juegos de rol, asegurando que provocaban eso, todos esos problemas y que todo era por culpa de los juegos de rol. Qué pesados son siempre, de verdad. Y eso, que es un caso muy, muy fuerte en realidad, porque, a ver, no sé, que 2 chavales de la nada se inventen toda esta fantasía, a mí me parece muy grave. Hombre, muy heavy. O sea, que te la inventes, no. El hecho de que de repente decidas... O sea, bueno, prefiero, claro, que te la inventes, ¿sabes? sí, que la quieras llevar a la realidad. Claro, o sea, que tú quieras hacer un juego de rol y tal y cual, muy bien. Ahora, de ahí a que quieras asesinar a gente, no sé, me parece un poco heavy. Pues sí. Pero bueno, yo qué sé. Bueno, pues hasta aquí el caso de hoy, ¿eh? Más de 1 hora de capítulo. Ya podéis felicitarnos. Os podréis quejar, ¿eh? Y, por favor, seguidnos. Sí, 5 seguidnos. estrellas. 5 estrellitas, ya sabéis, lo de la rutina de siempre. Sí, seguidnos en @sofondecrimen. Y muy importante, el lunes que viene tendréis un nuevo capítulo que, a pesar de que sea el día de Navidad, ese día va a haber capítulo porque vamos a hacer el especial de Navidad. Claro. Como si fuéramos Mariah Carey. Bueno, o Mariah, que ya nos entendéis, que no hablamos inglés. Ya, nada, hasta la semana que viene. Sí, un besito. Chao. Chao.